En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os doy gracias perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Siempre santa e indivisible Trinidad, nos ponemos en tu presencia haciendo la señal de la cruz e invocándote. Tu bendición renueve la gracia y consagración de nuestro bautismo. Confirme en nosotros el don de tu semejanza y llame la vida de tu voluntad a reinar en nuestras almas. Queremos renovar esta consagración y la total entrega de todo cuanto somos, repitiendo junto con María, nuestra Madre, hágase en mí según tu palabra, y junto con Jesús en el momento de su encarnación, heme aquí, Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Pues queremos, como ellos, vivir solo y siempre en tu voluntad, y que sea ella nuestra vida, nuestro alimento y nuestro todo. A Jesús. Jesús, te amo, revélanos al Padre, revélanos su santísima voluntad y haz que ella reine en nosotros como reinaba en ti. Jesús, te amo, ven divina voluntad a pensar en mi mente. Jesús, te amo, ven divina voluntad a circular en mi sangre. Jesús, te amo, ven divina voluntad a mirar en mis ojos. Jesús, te amo, ven divina voluntad a escuchar en mis oídos. Jesús, te amo, ven divina voluntad a hablar en mi voz. Jesús, te amo, ven divina voluntad a respirar en mi respiración. Jesús, te amo, ven divina voluntad a palpitar en mi corazón. Jesús, te amo, ven divina voluntad a moverte en mi movimiento. Jesús, te amo, ven divina voluntad a orar en mí, y luego ofrece esta oración a ti como mía, para satisfacer por las oraciones de todos y para dar al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Al Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Creador, visita nuestras mentes, visita con tu gracia los corazones que has creado. Oh dulce Consolador, don del Padre Altísimo, agua viva, fuego, amor y santa unción del alma, dedo de la mano de Dios, prometido del Salvador, irradia tus 7 dones, suscita en nosotros la palabra, sé luz de nuestra inteligencia y llama ardiente en el corazón, sana nuestras heridas con el bálsamo de tu amor, defiéndenos del enemigo y trae el don de la paz, tu guía invencible nos preserve de todo mal. Luz de eterna sabiduría, revélanos el gran misterio de Dios Padre y de Dios Hijo, unidos en un solo amor. Gloria a Dios Padre y al Hijo resucitado, al Espíritu Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Y a nuestro Padre del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Padre, te amo, revela en nuestro interior el rostro de tu Hijo, pues solo por Él, con Él y en Él podemos llegar a ti. Padre, te amo, entro en tu querer, es más, dame tu mano y ponme tú mismo en la inmensidad de tu voluntad,
a fin de que nada haga que no sea efecto de tu santísimo querer. Padre, te amo y me entrego todo a ti. Padre, te amo y porque te amo te pido el reino de tu voluntad. Y a nuestra Madre Santísima: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas la oración de tus hijos necesitados, y líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén. Pues muy buenas tardes nuevamente a todos ustedes, o noches. Hoy, 19 de noviembre del 2020, iniciamos este encuentro de oración y reflexión en la divina voluntad, dando gracias a Dios después de estas oraciones que hemos hecho, invocando la presencia y la gracia de la Trinidad Santa, de nuestro Señor, de María Santísima, y damos gracias por la oportunidad que nos concede de podernos encontrar por este medio. Soy el Padre Carlos Macié, soy de México, pero incardinado en la diócesis de León, en Nicaragua, cofundador con la Madre Marianela de la Casa de la Divina Voluntad. Hace más de 40 años conocimos este tesoro de la Divina Voluntad, los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Años después yo me fui ordenado sacerdote y, como dije, estoy en la diócesis de León, en Nicaragua, pertenezco a ella. Y la Madre Marianela, fundadora, además de cofundadora de la casa, fundadora de las adoratrices perpetuas de la Divina Voluntad. Quiero darle gracias, ya dimos gracias a Dios y a la Virgen por este regalo que nos hace de estar juntos, y darle gracias a la Madre, a Sor Mónica, de las adoratrices perpetuas, que se presentó hace un momento, y a Pícola por todo lo que han hecho para que pudiéramos estar reunidos esta noche para compartir estas maravillas del vivir en la divina voluntad. Y sin entretenerme más, o en otra ocasión podremos tener tiempo de explicarles un poco más de lo que tenemos tantos años de estar haciendo en comunión con la Iglesia Universal y la Iglesia Particular de Trani, en Italia, que es la arquidiócesis donde está el pueblecito de Corato, donde nació y murió Luisa, la sierva de Dios. Y hemos estado vinculados muy de cerca desde que se abrió la causa de Luisa en el 94 hasta la fecha, con la arquidiócesis y con la asociación que se llaman Pequeños Hijos de la Divina Voluntad, que es la actriz de la causa de beatificación de Luisa, que está en Corato. Así que, sin entrar más en esos detalles, vamos al tema que es de estas pláticas que vamos a tener. ¿Qué es el reino de la divina voluntad? Nosotros hemos escuchado a lo largo de nuestra vida y formación hablar de distintos reinos. En la escuela aprendimos que hay reino mineral, que hay reino vegetal, que hay reino animal. También hemos oído muchas veces en la catequesis, en la participación en los sacramentos, que hay reino de Dios, el reino de los cielos. Hemos oído hablar del reino de la redención, del reino de la creación, del reino de la santificación. ¿Qué es entonces este reino de la divina voluntad? El reino de la divina voluntad es la causa
de la existencia de todos los demás reinos que he mencionado. Es el reino de Dios, se identifica con lo que hay detrás en el concepto de reino de Dios, y es, como dije, el origen, la fuente de donde procede todo cuanto existe. El Señor en el Apocalipsis, en el capítulo 3 o 4, dice que todo cuanto no existía por su voluntad ha sido creado. Así que todo cuanto hay en el universo visible e invisible, todos los espíritus del cielo, los 9 coros de los ángeles y también los que se volvieron demonios, y luego todo el reino que es el universo material, visible o invisible que sea, las energías, espacio, tiempo, galaxias, el sol, la tierra, la luna, y en la tierra todos los seres vivos, vegetales, animales y los seres humanos. Todo esto ha sido creado por Dios, por la voluntad de Dios. Así que la voluntad divina preside y es la causa de todo cuanto existe. Y es esta misma voluntad la que conserva todas las cosas en la existencia. Es decir, si seguimos existiendo, esto es como una creación continua que Dios nos da, porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos mantenernos en la existencia. Una cosa es mantener nuestra vida, comiendo, tomando alguna medicina, descansando, haciendo ejercicio, estudiando. Pero nuestra existencia, la existencia de nuestro cuerpo y de nuestra alma, no depende de eso. La existencia de tu cuerpo y de tu alma depende absolutamente de Dios. El buen uso o menos que hagas de tu cuerpo y de tu alma, eso depende de ti en cierta medida en la que Dios te permite y te lo ha dado en administración. Pero tu existencia no depende de ti, porque aunque llegáramos al extremo, como por desgracia ocurre con frecuencia, de que alguien se quite la vida, lo único que hace con el suicidio es que se rompa la unión de cuerpo y alma, pero no desaparece, no vuelve a la nada el cuerpo de esa persona que se suicidó y mucho menos su alma. Su cuerpo pues tiene que ser llevado a la morgue y después al cementerio, y su alma en el momento de ese suicidio tiene que encontrarse con el Señor, y la misericordia de Dios, ojalá a esos que se quitan la vida les dé el perdón, tengan un momento de arrepentimiento, y aunque vayan al purgatorio, puedan después un día gozar de la visión de Dios cara a cara. Con esto que les digo es para indicar que la existencia depende no de nosotros, depende de Dios. Y este es como el primer nivel en el que actúa la voluntad de Dios. Cuando hablamos del reino de la divina voluntad o el reino de Dios, a ese reino pertenece todo cuanto existe. Pero de eso que existe, lo más noble en el campo de lo visible es el ser humano. Es la corona de toda la creación visible. Antes de nosotros fueron creados todos los billones de espíritus que fueron puestos a prueba, y los que fueron fieles constituyen hoy los 9 coros de los ángeles. Serafines, querubines, tronos, dominaciones, principados, potestades, virtudes, ángeles, arcángeles. Y los que fueron infieles se convirtieron en demonios, pero siguen existiendo y seguirán existiendo eternamente. No vuelven a la nada por su rebeldía, permanecen en la cárcel del reino de la divina voluntad. El hombre, revelándose a Dios en el paraíso,
habiendo sido constituido él y ella, Adán y Eva, rey y reina de la creación, al rebelarse a la voluntad de Dios, al desobedecerla, perdieron el reino de la divina voluntad que les había sido dado por gracia y que poseían en su inocencia, y de él estaban revestidos. No estaban desnudos, estaban vestidos de voluntad divina, es decir, de luz, de belleza, de perfecciones infinitas. De eso estaban vestidos los primeros padres. Por supuesto, cuando rechazaron la voluntad de Dios y se retiró de ellos, esa voluntad divina y todo lo que a ella pertenece, que son los infinitos atributos y perfecciones de Dios, ellos estaban avergonzados y se descubrieron desnudos. Dios les promete, luego que les da la gracia de arrepentirse, les promete un Redentor. Es el protoevangelio del que nos habla el Génesis, hablándonos de la mujer que aplastaría la cabeza a la serpiente y de su descendencia. La descendencia de la mujer te aplastará la cabeza, le dice al demonio el Señor. Así que empieza un largo camino que dura hasta nuestros días, en el que este ser humano, que fue constituido rey y reina del universo creado por Dios, en el que reinaba como en el cielo, así en la tierra, la voluntad divina, perdió el reino, perdió la vida de Dios, porque la voluntad divina no es una virtud más. La divina voluntad no la podemos comparar con las virtudes, no es como la humildad o la misericordia o la pureza o la paciencia o la prudencia. La voluntad de Dios es la vida increada de la Trinidad Santísima, reina de los infinitos atributos de Dios, y nada, no solo ad extra, es decir, nada de lo que ha sido creado por Dios, sino nada en el ser divino se mueve si Dios, si su voluntad divina no lo quiere. Por eso en la Escritura encontramos una frase como esta: yo hago misericordia. La misericordia es el amor de Dios que se inclina hacia las criaturas que hemos pecado, que nos hemos apartado de Él, que estamos heridas, que estamos enfermas. Yo hago misericordia con quien quiero hacer misericordia. Es decir, la misericordia de Dios no se mueve si la voluntad de Dios no lo quiere. Así que en el ser divino, sus infinitas perfecciones, todas son gobernadas y presididas por la voluntad eterna de Dios. Y todavía no existe nada. Cuando esta voluntad divina, la voluntad que es una sola voluntad de las tres divinas personas, deciden crear, entonces el atributo de la omnipotencia se pone en acción y llama con un acto de omnipotencia divina de la nada a la existencia todas las cosas. Y empiezan entonces a aparecer los distintos reinos creados que conocemos. El reino de todas las criaturas, que es el orden natural, sean ángeles, sean seres humanos, sean animales, sean plantas, sea materia, sea energía. Todos estos reinos van siendo llamados a la existencia con el fiat que Dios va pronunciando. Si van al Génesis, encontrarán, si lo leen en latín, que Dios al inicio de la creación del cielo y la tierra dice fiat lux, hágase la luz. Y la luz se hizo. Fiat quiere decir hágase. Fiat es la traducción de la palabra hebrea amén. Hágase. Y así pronunció su voluntad 6 veces, los 6 días de la creación,
o las 6 eras de la creación, y Dios fue creando y poniendo orden en todo lo que Él creaba, para hacer de todo lo creado un cosmos, es decir, una realidad ordenada, armoniosa, bella, unida. Y este reino de todo lo creado fue coronado por la creación del hombre y la mujer. Cuando nuestros padres pierden este reino, que no es de este mundo, que es el reino de Dios presente y operante en ellos, el Señor les anuncia un Redentor. Y los siglos o milenios que siguen serán los siglos o milenios de preparación para que venga el que va a reconciliar a las criaturas y el universo entero con el Creador, porque quedó rota la relación entre el Creador y la criatura. Tenemos entonces todo lo que es esta gracia que llamamos historia de la salvación, que se inicia desde los primeros padres y que va progresando. Hay un momento de interrupción con el diluvio porque toda carne se había corrompido, no había ley todavía, y el hombre se corrompe totalmente al grado que Dios está arrepentido de haber creado al hombre y dice: destruiré a la humanidad. Pero entre toda la familia humana encuentra a esa familia que tenía a Noé como cabeza. Y la fidelidad de este hombre fue lo que puso a salvo a la humanidad entera. Y una vez que el diluvio acaba con todos los habitantes de la tierra que se habían pervertido, el Señor reinicia la historia en vista al Redentor del mundo. Y en el medio del camino tenemos a nuestro padre en la fe, Abraham, Isaac, Jacob, José, que va a Egipto, y luego 430 años en los que el pueblo de Dios crece en Egipto como esclavos, hasta Moisés, que llamado por Dios a cumplir la misión de liberar a su pueblo, los hace salir portentosamente de Egipto, los conduce al monte Sinaí, y ahí Dios establece la alianza. La alianza que ¿en qué consistió? En revelar y escribir sobre tablas de piedra su voluntad, los 10 mandamientos, y luego una serie de mandatos prácticos, concretos, de cómo celebrar el culto, de cómo deben vivir las familias, de las fiestas que deben de celebrar, etcétera, etcétera. A todo esto, la historia sagrada nos revela la infidelidad del hombre, aunque eran el pueblo más afortunado de todos porque tenían la ley más bella, más santa, más sabia que había en ningún otro pueblo sobre la tierra, no tenían capacidad de ser fieles a esa ley. Así que el Señor empieza a mandarles jueces, que eran los que gobernaban al pueblo, porque Dios era el rey de ese pueblo. Tenían jueces que eran mediadores entre Dios y el pueblo, que les hacían saber cuál era la voluntad de Dios para el pueblo, y los liberaban cuando caían en manos de los pueblos vecinos, que los destruían, los amenazaban, les destruían sus sembrados, les robaban sus ganados, mataban a la gente del pueblo del Señor. Estos jueces lo defendían. Hasta Samuel. Cuando llegamos a Samuel le piden, ellos quieren tener un rey como lo tenían los hombres. Y el Señor le dice a Samuel: me han rechazado a mí, diles qué van a hacer esos reyes que ellos quieren, qué van a hacer con el pueblo, cómo van a tratar a sus mujeres, a sus hijos, sus tierras, sus posesiones. Y Samuel le dice al Señor: pues no les des un rey, dales lo que piden.
y empezamos a tener la historia de los reyes, empezando por Saúl, por el rey David, y de ahí en adelante hasta la venida de nuestro Señor. Como estos reyes son infieles a Dios, la mayor parte de ellos, empezando por Salomón, por el mismo David, y mucho peores todos los que siguen, el Señor manda profetas a su pueblo. Y estos profetas, ¿qué misión tienen? Recordarle al pueblo la alianza que Dios ha hecho con ellos, la voluntad de Dios. ¿Qué cosa es según la voluntad de Dios y qué cosa no lo es? Y vemos una y otra vez la infidelidad del pueblo. Y se prostituyen con ídolos. Y por eso vienen los destierros, la destrucción, la división, la rotura de ese pueblo de Dios. Y el Señor a través de los profetas anuncia una nueva y eterna alianza, una segunda alianza con el pueblo, en el que Él promete que escribirá su ley ya no en tablas, sino en el corazón de su pueblo. Y esta nueva alianza es la que se sella con la sangre del Mesías. Para que venga el Mesías, en las condiciones que estaba el pueblo de Israel, era imposible por parte de los hombres las disposiciones necesarias, así que por los méritos anticipados del que sería el Redentor, viene a la existencia la que sería su madre, la nueva Eva, la fidelísima María, en la que Dios, como a Adán y a Eva, le dará por regalo, porque todos los demás, desde Adán y Eva, después del pecado, han nacido y sido concebidos con el pecado de origen, que heredamos por ser parte de la familia humana desde los primeros padres. Es decir, nacemos separados de Dios. Aunque es Él el que nos crea y crea nuestra alma, la de cada uno de nosotros, en el instante de la concepción quedamos manchados, privados de la gracia y de la gloria de Dios. Por eso dice el Salmo 50, pecador me concibió mi madre y en la culpa nací. Así nacemos todos los hombres y mujeres, con excepción de Adán y Eva, que fueron creados inocentes y llenos de la vida de la divina voluntad y de la gracia de Dios, María Santísima y la humanidad de nuestro Señor. El resto, hasta el fin del mundo, privados nacemos de la gracia de Dios. Somos esclavos del reino de la muerte y de las tinieblas. Pero Dios no nos creó para esto. Por eso ha prometido un Redentor. Cuando llega la plenitud de los tiempos, tenemos a la Virgen Santísima, que es un cielo en la tierra, en el que desciende la palabra eterna, toma carne y hace suya toda la tragedia de todos los siglos de la historia humana. Nos encierra, quedamos místicamente concebidos en Cristo desde el primer instante de su encarnación. La vida entera de cada uno de nosotros, con nuestras alegrías, tristezas, pecados, obediencia y virtudes, agonía y muerte, cada uno de nosotros, todo quedó encerrado en Él. Y Él rehace, expía, repara, nos sustituye, nos diviniza, nos libera, nos reconcilia con su Padre a todos, y este tesoro de vida nueva para hacernos a todos nuevas criaturas, porque éramos criaturas condenadas todas a la muerte eterna, queda encerrado en el corazón sacratísimo de Jesús. Se concluye esta obra portentosa, incomprensible a las mentes creadas, se concluye en la cruz. Padre, todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó su espíritu al Padre. Y en ese momento es traspasado este corazón por una lanza, y de ese corazón traspasado brotó sangre y agua.
Es decir, empieza a derramarse como la visión del profeta Ezequiel, que del lado derecho del templo manaba agua, agua que por donde pasaba lo hacía nacer, lo hacía resurgir todo, lo hacía crecer, fructificar y saneaba todo. Esas aguas que brotan del lado derecho del templo, porque Jesús es el templo donde habita corporalmente la plenitud de Dios y de su amor por nosotros, de su perdón a nosotros, todo encerrado en el corazón de Cristo. Por esa lanza que lo traspasa, por ahí empieza a fluir en favor de cada uno de nosotros todo el tesoro de un nuevo reino. ¿Qué reino es este? El reino de la redención, al cual podemos entrar por el agua y el Espíritu Santo, por el bautismo, los sacramentos instituidos por Jesús, que son sacramentos para comunicarnos la vida de la gracia de Él. Y la vida de la gracia es una participación en la vida divina, la participación creada de la vida divina. Así que se inicia el reino de la redención, empieza a desarrollarse en medio de las naciones, y esta es la misión que le da a la Iglesia. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Así que vayan al mundo entero, anuncien el Evangelio a toda criatura y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, vayan a anunciar el Evangelio y encierren, sumerjan en el misterio del único Dios verdadero, porque no hay otro Dios fuera de Él, el Dios uno y trino. Vayan y sumerjan en este misterio, el misterio de los misterios, en el misterio de la Trinidad. Sumerjan a todos los pueblos. Por eso somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya terminó la obra de Dios en nosotros. No, todavía no. Este reino de la redención tiene que realizarse a lo largo de los siglos hasta el fin del mundo. Tiene que seguir siendo anunciado Jesucristo, su gracia, su palabra, su ejemplo, su vida, y los hombres libremente, el que crea y se bautice se salva. Él es el Salvador. La salvación consiste en encerrar a Jesús, que es el Salvador del mundo, en el corazón de cada uno de nosotros. Así que el reino de la redención, Jesús ya ha pagado todo, el precio de nuestro rescate, de nuestra redención, reconciliación, santificación y divinización, para poder llegar a ser una sola cosa con su Padre. Pero esto no va a pasar sin tu colaboración. Por eso decía San Agustín, el Dios que te creó sin ti, que te dio la existencia, no te dará la salvación sin ti. Te creó sin ti y por eso tú no puedes volver por tu propio pie a la nada, porque eso no depende de ti. Ese es un don que Dios te ha dado, al que Él será fiel por toda la eternidad. Estarás con Él o en el cielo o estarás en su presencia en el infierno, porque así tú lo decidiste. Esta existencia, con Él o sin Él, no depende de ti. Este regalo de existir te lo ha dado Él. En cambio, el regalo de la redención, el de poder participar de su vida divina, esto es la gracia, una participación en la naturaleza divina, esa depende de ti, de Él como causa que te la ofrece, como el que te ama primero, pero de ti si le respondes. Así que si tú te bautizas y los bautizados hemos entrado,
Ya no estamos solo en el reino de la creación, como todas las demás criaturas, el orden natural, sino que hemos entrado en el orden sobrenatural de la gracia. Ese es el reino de la redención. Y en ese reino no podemos estar sentados, tenemos que colaborar con el Señor, porque a cada uno nos ha dado talentos que tenemos que poner a trabajar para dar frutos. ¿Y qué es lo que Dios pretende mientras estamos en este reino de la redención al que nos introduce el bautismo? Pues que si tú rezas, si tú te formas en tu fe, si tú participas de los demás sacramentos, si tú colaboras con la acción de su Espíritu que te va inspirando con gracias actuales en cada momento de tu vida, tú te vas configurando con Jesucristo, hombre verdadero, el modelo perfecto de lo que es un ser humano. Porque tú no vas a poder entrar en el reino de Dios, que son las tres divinas personas, su divinidad, su voluntad divina, si antes no te conformas, no te transformas, no te configuras con su Hijo. Por eso Jesús decía: nadie puede ir al Padre sino por mí. Yo soy el camino y no hay otro, dicen los Hechos de los Apóstoles. No se nos ha dado a todos los hombres de todos los tiempos, no se nos ha dado otro nombre en el que podamos encontrar la salvación, es decir, la comunión para siempre con el único Dios verdadero, con las tres divinas personas. No se nos ha dado otro puente, otro camino, otro nombre, otro Salvador, fuera de Jesucristo. Por eso Jesús manda a sus apóstoles, a su iglesia, a ir a anunciar esto a todas las naciones de la tierra, porque las otras religiones no te conducen a la Trinidad sacrosanta. Antes o después, no hay más que un solo Dios, y ese único Dios verdadero tendrá que ser manifestado o manifestarse a cada hombre y mujer en la historia. Y tendrás que tomar una decisión, o tendrá que tomar cada ser humano una decisión respecto de él. Porque estar con él es tener vida eterna, rechazarlo a él es muerte eterna, la segunda muerte. Así que el camino para llegar al Padre es Jesucristo. Es el reino de la redención, es su iglesia, son los sacramentos. No cualquier iglesia, la iglesia que Jesús fundó. Los sacramentos que Jesús instituyó. No cualquier rito ni cualquier culto te lleva a la salvación. Te llevan, si no son los establecidos por Dios, el modo en el que Dios quiere ser amado, adorado, conocido, glorificado por sus criaturas, te llevan al infierno las otras ofertas que en el mundo se nos hacen. Solo un nombre, un redentor, un maestro, un salvador se nos ha dado, y ese es el Hijo de María Santísima, Jesús de Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre. Así que, ¿y este reino de la redención de quién depende? Decíamos que el primero de los reinos, el reino de la creación, por las palabras del Apocalipsis, depende absolutamente de la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, repito, todo lo que no existía fue creado. La nueva creación, la nueva y eterna alianza, que es la que tenemos en el Verbo encarnado, en el Cristo. ¿De qué depende? ¿Quién ha hecho que el Verbo venga a la tierra para ofrecernos la salvación que de otra manera no hay forma ni poder humano que pueda lograrla? Pues la voluntad del Padre. Tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo único,
para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Así que para poder tener la vida eterna, tenemos que entrar a su iglesia a través del sacramento del bautismo y luego tomar nuestra cruz y seguirlo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y para poder entrar en el reino de Dios, que es el reino que abandonaron nuestros primeros padres, en el que reina la voluntad de Dios perfectamente, ¿qué cosa hay que hacer? Pues con nuestra voluntad, colaborando con la gracia de Dios, hemos de caminar de la mano de Jesús y de María su madre. Caminar con perseverancia hacia la meta hacia la cual Él nos conduce a todos. Y esta meta está descrita en la oración que Él nos enseñó. Cuando le piden al maestro, maestro, enséñanos a orar, ¿qué cosa enseñó Jesús? No enseñó muchas oraciones, una sola oración, con 7 peticiones, que resumen toda la vida de Jesús y toda la Sagrada Escritura. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, que todos te amen, que todos te conozcan, que todos te bendigan, que todos te glorifiquen, que todos te den el lugar que a ti corresponde en sus vidas, en sus actos, en sus corazones. Venga a nosotros tu reino, el reino del Padre. Ya no estamos hablando del reino de la creación, ya no estamos hablando del reino de la redención solamente, sino el reino de la Trinidad Santísima. ¿Y qué cosa es ese reino? Cuando tú pides el reino, ¿qué cosa pides? Cuando lo pides para ti y para tus hermanos, porque lo hacemos en plural, ¿qué cosa es este reino? Si van a la solemnidad del Rey del Universo que vamos a celebrar este domingo y leen el prefacio, la oración que se hace antes de las palabras del Santo, Santo, Santo y de las palabras de la consagración, se nos dice que el reino de este Rey es un reino universal, eterno, reino de vida, de santidad, de luz, de amor, de misericordia, de gracia. Así que el reino de Dios, el Rey de este reino que es Jesús, es el Rey de estas infinitas y divinas perfecciones. Y ese es el reino que Él quiere darte, ese es su reino. Su reino, no le pedimos al Padre que nos dé un palacio como el que tiene la reina Isabel de Inglaterra, con muchos guardias y con muchas carrozas de oro y con muchas fincas, con sembradíos de toda clase y animalitos y pueblos y demás que le pertenecen a la reina. No, le pedimos a Dios que nos dé su reino que es universal, eterno, inmenso, santo, puro, de gracia, de vida, de verdad. Esto es lo que le pedimos. Pero además, ¿qué más pertenece al reino de Dios cuando le dices, Padre, venga a nosotros tu reino? ¿Qué más le pides? Pues le pides el reino de la creación, porque al reino de Dios pertenece el reino de la creación, es decir, el cielo y la tierra, todos los espíritus del cielo, todos los hombres y mujeres de la historia. Toda la historia humana, todos los actos que se han hecho, se hacen y se harán, y todo cuanto hay en el universo visible o invisible. Cuando le dices, venga a nosotros tu reino, estás pidiéndole al Padre que Él encierre en tu corazón todo lo que a Él pertenece, y a Él le pertenece todo. ¿Y qué más le pertenece? ¿Qué otros reinos pertenecen o están bajo el título del reino que le pedimos al Padre? Pues el reino de la redención, es decir, todo el orden sobrenatural, el orden de la gracia,
sacramentos, gracia santificante, virtudes sobrenaturales, fe, esperanza, caridad, prudencia, fortaleza, templanza, humildad, pureza, armonía, belleza, paciencia, todas las virtudes cardinales, las virtudes morales, todos los dones y carismas del Espíritu. Cuando tú le pides, Padre, venga a nosotros tu reino, le pides todo esto, que lo encierre en ti y que lo encierre en tus hermanos. ¿Y qué más pertenece? Pues todo el reino de la acción del Espíritu Santo para santificarnos, porque la voluntad de Dios es no solo que todos los hombres se salven, y si lo acoges por el sacramento del bautismo y la Eucaristía y la penitencia y el matrimonio católico y el orden sacerdotal, la unción de los enfermos, y conoces su palabra, te vas a salvar. Pero Dios no solo quiere que te salves. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Sed santos, porque vuestro Dios es santo. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así que, cuando yo pido, venga a nosotros tu reino, Padre, le estoy pidiendo también todo el reino de la santificación de la mía y la de todos mis hermanos, que derrame sobre toda la familia humana todas las perfecciones de Él. Y luego la felicidad eterna. Todo esto es ese reino. Y esto concluye el Señor, la primera parte del Padre Nuestro, diciendo, y pídanle, díganle al Padre, tu voluntad se haga, como en el cielo, así en la tierra. Porque ¿qué es la voluntad de Dios que dijimos antes? La divina voluntad es la reina de todas las perfecciones divinas y de todas las obras de Dios. Antes le hemos pedido al Padre que encierre en nosotros todas esas perfecciones, todas sus obras, todas sus gracias, todas sus criaturas, y ahora le pedimos que nos dé la fuente de donde procede todo lo que hay en su reino. Y la fuente de todo cuanto hay en el reino de Dios es la voluntad de Dios. Y por eso le decimos al Padre que haga reinar esa voluntad en mí y en mis hermanos, como reina en Él, porque tú eres la tierra en la que debe establecerse, en la que debe extenderse el reino de Dios, este reino inmenso, universal, eterno, de infinitas perfecciones, de obras grandiosas como toda la creación, la redención, la santificación, la historia de salvación. Todo esto tiene que encerrarse en nosotros. ¿Y cómo podemos contener un tesoro tan inmenso como es este, si Él no nos da el contenedor donde tenerlo, donde cuidarlo, donde darle a cada cosa su lugar, el honor, la alabanza que merece? Así que hacía falta que pidiéramos al Padre su voluntad divina, porque si no tenemos la divina voluntad en nosotros, reinante, no puede Dios darnos su reino, no nos puede dar su amor, no nos puede dar su perdón, porque no sabemos custodiar eso. Tu voluntad humana, después del pecado original, aunque haya sido lavada por la gracia del bautismo, es tan inestable, tan incapaz, tan voluble, tan apasionada, tan fácilmente seducida por la concupiscencia de los ojos, de la vida, por el diablo, por el mundo que te rodea, que a esta voluntad divina el Señor no le puede confiar su reino. Por eso Jesús no terminó diciéndole al Padre, Padre, solo da a los hombres, demos a nuestros hijos nuestro reino, porque no habríamos tenido dónde ponerlo. Por eso coronó estas peticiones pidiéndole al Padre la clave de todo, que tu voluntad reine en ellos, Padre, como reina en nosotros, como en el cielo, así en la tierra. Esto, queridos hermanos y hermanas,
Ojalá que con la asistencia del Espíritu puedan comprenderlo, porque esta es la clave de estas 12,000 páginas que el Señor ha hecho escribir a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, acerca del misterio de la divina voluntad, del reino de la divina voluntad. Dice San Pablo en la carta a los Efesios que esta voluntad divina es el misterio escondido en los siglos, el misterio eterno escondido en los siglos. Este misterio eterno escondido en los siglos fue el regalo con el que Dios adornó y vistió y coronó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, inocentes. Quizás ahora entiendan por qué se descubrieron desnudos, avergonzados, después de haber rechazado y perdido este reino. ¿Y qué vino a hacer Jesús a la tierra? A vestirnos de nuevo. Por eso el Hijo de Dios, que venía a restablecer el reino de la voluntad de su Padre sobre la tierra, se dejó hacer pedazos. Todos sus huesos podían contarse. Derramó toda su sangre y se hizo despojar de la carne. Era irreconocible, como un gusano. Lo que vimos en la película de La Pasión de Mel Gibson es nada comparado con lo que ocurrió al Hijo de Dios hace 2000 años. ¿Y por qué Jesús se desviste de su carne? De su carne, que es carne divina por ser la carne del Verbo eterno, para vestir a la humanidad de nuevo. Porque sin este vestido no se puede entrar en el banquete del reino de la divina voluntad. Por eso nos enseñó la parábola aquella del banquete, a la que todos son invitados, pero a la que no se puede entrar si no llevas el vestido de fiesta. Este vestido te lo has empezado a poner por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo te lo has empezado a poner mientras fuiste bautizada, cuando te acercas al sacramento de la reconciliación, cuando comes su cuerpo y bebes su sangre, cuando recibes el don de su Espíritu Santo, cuando recibes la unción de los enfermos o cuando recibes la bendición de Dios en tu matrimonio. Vas siendo revestida en los momentos claves de la vida humana, vas siendo revestida de Cristo, porque si no te revistes totalmente de Él, no puedes entrar en el banquete. Y termino esta primera reflexión. Y cuando ya estamos vestidos de Jesús, ya nos vistió de su gracia, de todos sus sacramentos, de su palabra, de los misterios de su vida y los misterios de la vida de su Madre Santísima. Cuando te ha enamorado y hecho atesorar en tu corazón la vida de todos sus santos y todos los tesoros de su palabra, de su doctrina que hay en la Santa Iglesia. Ya estás vestida de Cristo, eres Cristo. Cuando puedes entrar, Él te anuncia este tesoro, este don de su voluntad, que lo corona todo y que pone a salvo todos esos dones que Él te ha dado. Entonces podemos entrar en el reino de la voluntad de Dios. Pero esto no para que ocurra cuando nos morimos, sino para que ocurra mientras vivimos en la tierra, porque esto es lo que Jesús nos enseñó a pedir, que la voluntad de Dios reine en la tierra como reina en el cielo. Cuando esto pase, que todavía no ha pasado, entonces el Señor empezará lo que tenía que haber hecho con nuestro primer padre Adán y Eva y sus descendientes, si no se hubieran ido de la casa. Así que la gente, así le decía el Señor a Luisa, la gente anda diciendo que el mundo se va a acabar. No, hija, el mundo va a empezar. La verdadera historia de la familia humana no es fuera de nuestra casa. ¿Cuál es la casa de la Trinidad? Su voluntad divina.
Ahí fueron creados Adán y Eva. Y de esa casa se hicieron hijos pródigos. La humanidad, con la ayuda de la encarnación del Verbo, y hasta que llegó el Verbo como una promesa, vivieron para que viniera el Verbo a la tierra. El Verbo ya vino, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Y ha enviado con el don de su Espíritu a la Iglesia a anunciar el misterio de Dios y darnos luz para comprender quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y nos ha puesto en camino. Son estos 2000 años de historia que llevamos. Ahora vendrá una gran purificación, como no la ha habido ni la volverá a ver en la historia humana, porque estamos peor que antes del diluvio. Y Dios tiene planes grandes para la familia humana. Quiere restablecer en el corazón de los hombres el reino de su voluntad. Es un decreto eterno. Así que ahora hace falta que la humanidad sea purificada, que conozca qué es este reino de la voluntad de Dios y que quiera entrar. Porque nosotros venimos de afuera, no estamos en el palacio real de la divina voluntad, no hemos nacido ahí, nacieron Adán y Eva y María y Jesús, pero nosotros nacimos en el reino de la muerte, fuera de ese palacio. Y vamos de camino de vuelta de la mano de Jesús y de la Iglesia y de María para entrar de nuevo. La entrada a ese reino no ocurrirá sin tu voluntad, así como no se entra al reino de la redención sin tu consentimiento, y no se camina por el camino de la conversión, de los sacramentos, de la palabra, del amor al prójimo, sin el consentimiento de tu voluntad. Al reino de la voluntad de Dios, como en el cielo así en la tierra, tampoco se entra sin la voluntad nuestra. Y estos 12,000 páginas que el Señor nos ha dejado son para alentar a nuestra voluntad a tomar la decisión de no querer más vivir de la propia voluntad, sino vivir de la voluntad de Dios. Como decía Jesús, mi alimento que ustedes no conocen es la voluntad de mi Padre. Así que hacia allá vamos. Nos detenemos ahora unos minutos y volvemos, aunque sea más cortita, la siguiente plática y luego las preguntas si las tienen. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti, Dios omnipotente, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.